En esta ocasión te voy a contar unos relatos sobre personas que regresan de la sombra de la muerte para ayudar a sus familiares una vez más. Ya sea que creas o no en este tipo de circunstancias, te aseguro que estos relatos te dejarán pensando en si hay algo más allá de la muerte y si es posible volver con una especie de permiso especial. La historia de Manuel es una de las historias más emotivas que he escuchado sobre este tema. Manuel nos cuenta que a sus 45 años ha aprendido que la herencia más grande que te puede dejar un hombre no se mide en terrenos ni en escrituras, sino en la palabra, en cumplir lo que se promete. Manuel es herrero de oficio, y si algo le enseñó el viejo que lo crió, es que el nombre es lo único que se lleva a la tumba. Por eso, lo que le pasó a él hace unos años no lo cuenta como una historia de espantos. Para él, es la prueba de que el amor de un padre, porque eso fue lo que su abuelo fue para él, rompe cualquier ley de este mundo. Sus abuelos lo recibieron en su casa desde que era un niño tierno. De su abuela solo recuerda momentos borrosos, puesto que ella se fue cuando él estaba muy chico. Pero de su abuelo se acuerda bastante. Su abuelo se quedó con él para hacer su roble. Vivían en una casita muy humilde que más bien era un solo cuarto grande, de adobe y teja. Ahí, su abuelo le enseñó a Manuel a ganarse el pan, a cortar el fierro, a soldar y a respetar a los demás. Le enseñó el oficio de la herrería. Con los años, cuando Manuel creció y se casó con su esposa Raquel, llegaron los hijos y él nunca dejó solo a su viejo. Casi cada fin de semana agarraban a la familia y dice que iba a visitarlo, a aquella casita en donde lo criaron. Tenían la costumbre de sentarse bajo la sombra de un árbol a platicar del trabajo, de la vida, pero la ley del tiempo no perdona. Y hace unos meses Manuel dice que el viejo cerró los ojos para siempre. Su partida lo desarmó por completo. Durante meses le costaba comer, la comida no le sabía, no hallaba sabor a nada, se levantaba sin ganas de trabajar, con el pecho hueco, extrañando sus consejos, sus regaños, cargados de sabiduría, su presencia silenciosa. Pero Manuel es padre y tiene que sacar adelante a sus muchachos que están en secundaria. Los sentimientos los tiene que guardar en un cajón, porque las bocas no esperan. Nos dice que así se la llevó por meses, arrastrando los pies y el alma durante casi 10 meses. Fue precisamente a los 10 meses de su partida cuando las cosas se pusieron verdaderamente color de hormiga. La herrería es un oficio noble, pero celoso. Nos dice que hay temporadas en el que el martillo no deja de sonar, y otras en el que el taller parece un panteón. Le cayó una mala racha, una de esas rachas secas, de esas semanas en las que nadie va a pedir ni una reja ni una chapa, nada. Para acabarla de amolar, su hijo Víctor, el más chico, se enfermó. Le dio una gripe y una tos de perro que se le pegó al pecho y nada más no cedía. Pasaban las semanas y el muchacho seguía arrastrando la cobija, pálido y sin fuerzas. Lo llevaron a varios doctores hasta que uno les dio un diagnóstico, pero las medicinas resultaron ser muy caras. Un golpe directo al estómago de su economía. Como no tenía trabajo en el taller y ver a su hijo ardiendo en fiebre le partía el alma, tragó su orgullo de hombre trabajador y fue a pedirle prestado a unos amigos, gente buena, compañeros de toda la vida, que confiaban en su palabra. Sin dudarlo, se metieron las manos al bolsillo y le completaron el dinero para el tratamiento de su hijo. Afortunadamente, el muchacho reaccionó bien.
A los pocos días ya se le veía color en las mejillas y esa fue una preocupación menos para Manuel. Pero entonces le cayó encima la otra realidad. Las deudas se habían acumulado como una bola de nieve. La renta de la casa donde vivía estaba por vencer. Los gastos de la escuela de los 2 hijos en la secundaria, la comida diaria y encima los préstamos de los amigos. Él les había dado una fecha fija para pagarles. Faltaban escasos 4 días para que se cumpliera el plazo y Manuel no tenía ni un solo peso. Esa situación lo estaba asfixiando. A él no le gusta quedar mal con nadie, y menos a la gente que le tendió la mano de buena fe. El sueño se le fue por completo durante días. Se pasaba la noche dando vueltas en la cama, mirando al techo, sintiendo una presión en el pecho que no lo dejaba respirar. Pensando de dónde iba a sacar dinero para mantener limpia su palabra. Una de esas noches de desvelo, ya de madrugada, no aguantó más la desesperación. Se levantó despacio para no despertar a su esposa Raquel ni a los muchachos. Salió al patio de la casa y se quedó parado bajo el cielo estrellado. El aire de la noche estaba frío, pero Manuel sentía la cabeza ardiendo. Miró hacia arriba con los ojos nublados por las lágrimas que se había aguantado frente a su familia, por las deudas, por la falta de trabajo y por la ausencia de su viejo. Dice que alzó la mirada al cielo y dijo: «Ay, abuelito», en un susurro con la voz quebrada, «me haces mucha falta. Te pido que me mandes fuerza, mucha fuerza, porque ya no sé qué hacer. Estoy haciendo todo lo que está en mis manos. Trabajo hasta que me duelen los huesos, pero las cuentas simplemente no salen. Ayúdame, viejo. No le quiero quedar mal a mis amigos». Dice que se quedó ahí un buen rato, abrazándose a sí mismo, sintiendo la enorme impotencia de no tener una solución. Pensó en la casita que su abuelo le había heredado, aquel cuarto donde fue criado. Él la tenía cerrada, usándola únicamente como bodega para guardar tubos y fierros de algunos trabajos que le sobraba. Al principio pensó en mudarse allí con su esposa y sus hijos para ahorrarse un poco en la renta de la casa, pero el espacio era muy reducido para una familia entera. Regresó a la cama con el corazón pesado, sintiendo que el tiempo se le agotaba. La noche siguiente, la tormenta interna seguía igual. Serían como las 2 de la mañana y apenas estaba logrando agarrar el sueño, perdiéndose en esa penumbra donde uno ya no sabe si está despierto o dormido, cuando de pronto escuchó el golpe seco. Eran 3 golpes, firmes en la puerta principal. Se incorporó de inmediato en la cama con el corazón latiendo en la garganta. Raquel, su esposa y los muchachos dormían profundamente. Sus respiraciones tranquilas eran lo único que escuchaba en la casa. Se levantó descalzo, caminó con cuidado por el pasillo y se paró frente a la puerta de madera. «¿Quién es?», preguntó con voz baja pero clara. Nadie contestó. Solo se escuchaba el silencio de la calle. Pensando que podía ser algún borracho o alguien buscando ayuda, se acercó al cerrojo y se asomó por la perilla de la puerta. En ese momento, el aire se le congeló en los pulmones y el mundo se detuvo. A través del lente de la mirilla, iluminado por la tenue luz del poste de la esquina, estaba él, su abuelo. Traía su misma chamarra de mezclilla gastada, su sombrero de siempre y su andar pausado. Entró en shock total. Las piernas le temblaron y por un segundo pensó que se estaba volviendo loco, que el desvelo le estaba haciendo ver fantasmas, pero el impulso del amor fue más grande que el miedo. Con las manos temblorosas, quitó el pasador y abrió la puerta de golpe. Y ahí estaba, de carne y hueso. No era una sombra ni un reflejo borroso.
Podía ver las arrugas de su rostro, el brillo de sus ojos cansados pero bondadosos. Se quedó completamente mudo, con la boca abierta, petrificado en el umbral. El viejo lo miró y le regaló esa sonrisa franca que tantas veces lo calmó cuando era un niño. Dio un paso al frente y extendió su mano derecha, colocándola sobre su hombro. El contacto lo sacudió. No estaba fría como la muerte. Se sentía cálida, pesada y real, exactamente como la recordaba. «Mijo», le dijo con su voz pausada, esa voz de trueno quieto, «no te preocupes. Tú sabes que siempre puedes contar conmigo». Se le salieron las lágrimas a Manuel, pero no podía hablar. Era como si tuviera un nudo de piedra en la garganta. «Es normal en la vida de los hombres, Manuel», continuó su viejo, dándole un leve apretón en el hombro. «A veces hay temporadas bajas, momentos difíciles que a uno le toca sobrellevar para templar el carácter. Pero tú nunca vas a estar solo, siempre vas a contar con la ayuda de tu viejo». El abuelo bajó la mano, dio un paso hacia atrás y lo miró con una firmeza que le caló hondo. «Ve a mi casita, al cuarto donde te crié. En la alacena busca aquel jarrón viejo de barro negro en el que tu abuela hacía los frijoles. Ahí tengo algo para ti». Dice Manuel que le volvió a sonreír, una sonrisa llena de paz, y le dijo: «No te preocupes, mijo, todo va a salir bien». Se dio la vuelta y empezó a caminar alejándose por la banqueta. Él se quedó ahí estático, viendo cómo su silueta se movía bajo la luz de la calle. En cuanto su viejo dio la vuelta, sintió un golpe en el pecho, como si el aire le regresara de golpe y la sangre volviera a circular por sus venas. Sus músculos reaccionaron. «Abuelito», le gritó y salió corriendo como un loco, a mitad de la calle oscura. Llegó corriendo hasta la esquina, dio la vuelta esperando alcanzarlo, dispuesto a abrazarlo y no soltarlo nunca más. Pero la calle estaba completamente desierta. No había un alma. No se escuchaban pasos, solo el viento frío que movía los cables de la luz. La intriga y la adrenalina que le estaban corriendo por los huesos actuaron de inmediato. No podía esperar a que amaneciera. Regresó a su casa, se puso los zapatos, agarró las llaves de su camioneta del trabajo y salió sin hacer ruido. Manejó por las calles vacías hasta llegar a la chocita del viejo. Cuando metió la llave en el candado y abrió la puerta de madera, el olor a adobe, a fierro guardado y a nostalgia le pegó en el rostro. Manuel dice que entró con la linterna de su celular iluminando el cuarto. Era extraño estar ahí. Desde que su abuelo falleció, no se había encargado de limpiar el lugar y solo había dejado tubos de herrería, herramientas y cosas que él consideraba sin ningún valor monetario. Caminó hacia el rincón del fondo, donde todavía quedaba la vieja alacena de madera rústica. Abrió las puertas chirriantes y ahí, en la repisa de abajo, cubierto por una ligera capa de polvo y periódico, estaba el jarrón. Era un jarrón grande de barro negro, con las asas gastadas, el mismo donde su abuela cocinaba los frijoles en el fogón cuando él era un chamaco. Metió la mano con cuidado y lo primero que tocaron sus dedos fue papel periódico, arrugado y viejo en bolitas. Empezó a sacarlos bola por bola, tirándolo al suelo. El jarrón parecía no tener fin, pero cuando llegó al mero fondo, sus dedos tocaron algo diferente. Un bulto rectangular envuelto en un pañuelo rojo. Lo sacó a la luz de la linterna y quedó sorprendido. Era un fajo grueso de billetes. Se sentó en el suelo de tierra de la casita y se puso a contarlos. Con las manos temblando y las lágrimas escurriendo por las mejillas, había dinero suficiente para pagarle cada centavo a sus amigos en la fecha exacta, liquidar la renta de la casa, pagar las escuelas y cubrir los gastos de la comida de su familia por al menos durante 3 meses enteros, sin ninguna preocupación. En ese momento entendió todo.
El viejo había tenido ese dinero guardado desde hacía mucho tiempo, tal vez de sus últimos trabajos o de sus ahorros de toda la vida, y no se le había presentado antes, ni se lo había dejado a la vista porque estaba esperando el momento en que la situación fuera verdaderamente crítica, el momento en que su nieto ya no pudiera más, en el momento en que viviera uno de esos momentos en la vida de un hombre en el que verdaderamente te las ves negras. Al día siguiente Manuel no esperó más. Fue uno por uno con sus amigos. Les entregó el dinero completo, les dio las gracias con un abrazo y les devolvió la confianza que le habían tenido. No hay satisfacción más grande para un hombre que mirar a los ojos a los demás sabiendo que cumpliste tu palabra, nos dice Manuel. A las pocas semanas, como si una bendición hubiera caído sobre el taller, el trabajo en la herrería empezó a volver normal otra vez. Les llegaban trabajos seguidos para barandales, puertas, de casas nuevas, y su economía se volvió a estabilizar. El dinero que le sobró del jarrón no lo gastó en lujos. Lo guardó en una cajita de metal con mucho respeto y cariño, como un fondo sagrado, que solo se usaría si alguna vez la vida le volvía a poner de rodillas. Mucha gente le dice que lo que le pasó fue un sueño, que la aparición de su abuelo solo fue una ilusión. Otros dicen que fue un milagro paranormal, de esos que dan miedo. Pero Manuel dice que no, que a él esto no le causa espanto, le causa una nostalgia muy profunda y un agradecimiento eterno, porque su viejo le demostró que las personas que te amaron de verdad en esta vida nunca te abandonan. Nos dice que su abuelo lo sigue cuidando, sigue viendo por él y por sus hijos desde allá arriba, y sabe que mientras él siga trabajando con honradez y manteniendo limpia su palabra, ese viejo del sombrero nunca va a dejar solo a su nieto Manuel. Esta historia me llena de nostalgia, pero al mismo tiempo nos enseña que los seres queridos que amamos en vida, cuando parten, no lo hacen del todo, y nos da la esperanza de volverlos a ver, en situaciones quizá que no nos esperamos, pero que al fin de cuentas nos demuestran que el amor traspasa incluso a la misma muerte. La historia que Gerardo nos cuenta sobre su tío Julián, un hombre que rigió su vida entera bajo la disciplina, el sudor y la responsabilidad, un hombre que nunca dejó desamparado a los suyos, un hombre que incluso muerto jamás dejó de protegerlos. Gerardo nos cuenta que el tío Julián tenía 47 años cuando cobardemente le arrebataron la vida. Julián durante toda su vida fue el motor de su familia. Dejó la escuela a los 15 porque decía que los libros no daban de comer y se metió de lleno al trabajo. Tenía una cabeza bendecida para los negocios, de esas personas que huelen el dinero a kilómetros. A los 20 años, a base de ahorros y desveladas, abrió su primera taquería, pero no se conformó. Los fines de semana ponía sus hornos y vendía barbacoa de pozo. Trabajaba los 7 días de la semana, de sol a sol, sin quejarse jamás. Él era el tercero de 5 hermanos que tuvieron sus abuelos. Y aunque no era el mayor, se echó la casa al hombro. Le pagó la carrera a los 2 hermanos menores y le dio empleo a sus 2 hermanas mayores en los negocios. Una de ellas, la madre de Gerardo, y la otra su tía Rosy. Con los años, el tío Julián se hizo de mucho dinero. Se hizo de casas, de terrenos y de camionetas buenas para el trabajo. Le iba muy bien, pero jamás se volvió soberbio. Al contrario, le pagaba la escuela a todos sus sobrinos y los metió al negocio desde muy chiquitos. Les enseñó a ganarse el pan. Era un hombre sumamente disciplinado, estricto, cuando se trataba de trabajar, pero con una generosidad que no le cabía en el pecho. Nunca se casó ni tuvo hijos. Era enamoradizo, le gustaban las mujeres, pero nunca perdió la cabeza por ninguna, ni dejó que nada los distrayera de su única y verdadera religión, el trabajo y sus negocios. Gerardo nos dice que el tío Julián
Era el ejemplo perfecto, el ejemplo a seguir de todos los sobrinos. Desgraciadamente, una mala noche, de esas en el que el viento ruge como fuego, recibieron una llamada del hospital. Una llamada que les partió el alma en 1000 pedazos. Al tío Julián lo habían herido con un arma de fuego. Estaba cerrando una de las taquerías grandes y, mientras subía a su camioneta, con el dinero de la venta de ese día, unos infelices intentaron asaltarlo. Conociendo el carácter del tío, que no le temía a nada y defendía lo suyo con las uñas, se resistió, forcejeó con los malditos delincuentes y estos le dispararon a quemarropa. Tristemente, el tío Julián no aguantó el traslado y falleció antes de que la ambulancia llegara al hospital. La comunidad entera lloró su partida, pero el tío Julián era un hombre tan organizado que ni a la muerte lo dejó tomarla por sorpresa. Había dejado su testamento perfectamente preparado ante notario. Repartió sus taquerías, sus casas y sus cuentas entre sus hermanos de manera justa. Dejó asegurada a toda su familia, nos dice Gerardo, desde su madre hasta el último de sus sobrinos. Pero una cosa era heredar el dinero y otra muy diferente, heredar el ritmo. Pasaron los meses y toda la familia le costaba mantener el nivel de los negocios del tío Julián. Es que el tío, nos dice, tenía un magnetismo, una energía que hacía que todo funcionara como un reloj suizo. Todos extrañaban su liderazgo, sus regaños que los mantenían despiertos, su presencia firme detrás de la barra. Para colmo de males, Gerardo nos cuenta que la delincuencia organizada empezó a meterse con fuerza en su ciudad. Ese cáncer que destruye pueblos llegó a sus calles, y un mal día, la oscuridad tocó a su puerta. Ocurrió en la taquería matriz, la mejor posicionada, la que el tío le había dejado encargado a su tía Rosy. Era una tarde floja, nos dice Gerardo, cuando dos hombres jóvenes con cortes de pelo tipo militar, gorras y mariconeras cruzadas en el pecho, entraron al negocio. No ordenaron de comer. Se sentaron en una mesa del rincón y llamaron a su tía con un gesto prepotente. Eran los malditos cobradores de piso. Con una frialdad que helaba la sangre, le dijeron a su tía Rosy que a partir de esa semana la taquería tenía un nuevo socio. Le exigieron una cantidad de dinero exorbitante al mes, por concepto de cuota de protección, una cifra que prácticamente los dejaba en la quiebra. Si no pagan el próximo viernes, señora, le dijo el tipo más joven acariciando un arma que traía fajada en el pantalón. Le vamos a quemar el negocio con todo y clientes adentro. Y si cierra, los vamos a buscar a sus casas, porque aquí mandamos nosotros. Su tía Rosy se quedó pálida, temblando, conteniendo el llanto por el miedo de perder el patrimonio que su hermano le había dejado con tanto amor. Los hombres se pararon escupiendo al suelo y se fueron, dejando un ambiente de terror y pesadez en el local. Esa noche, la tía Rosy reunió a toda la familia para contarles lo sucedido. Nadie durmió en la casa. Se reunieron todos, asustados, pensando seriamente en traspasar los negocios o retirarse, porque sabían de lo que eran capaces esos monstruos. El plazo se vencía el viernes. El jueves por la noche, nos dice Gerardo que él se quedó a ayudar a su tía Rosy a cerrar el local. El ambiente era fúnebre. Los empleados se habían ido temprano. Y a pesar de que no estaban de acuerdo, y para poder tener tiempo de pensar qué hacer después, habían reunido la cantidad que les habían pedido. Estaban limpiando las planchas de acero en silencio, con la pesadez de no saber si al día siguiente todo terminaría en fuego o sangre. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando las luces de la calle parpadearon. Nos dice Gerardo que el aire se puso pesado, denso, y un olor muy extraño inundó el lugar. No era olor a gas ni a aceite quemado. Era el olor exacto de la leña de encino, combinada con la esencia de la barbacoa recién salida del pozo. El olor característico que el tío Julián traía en la ropa los domingos. De pronto,
escucharon pasos firmes en la entrada. Las cortinas metálicas que ya estaban a medio bajar se sacudieron con fuerza. Gerardo agarró un cuchillo de la barra y su tía se hizo para atrás, pensando que los cobradores de piso se habían adelantado. Pero de la penumbra de la entrada, agachándose para pasar bajo la cortina, entró un hombre. A Gerardo y su tía se le congeló la sangre. La respiración se les atoró en la garganta y el cuchillo se le cayó de la mano, rebotando en el suelo con un estruendo metálico. Traía una chamarra de mezclilla y sus botas de trabajo limpias, de un cuerpo robusto. El rostro quedaba cubierto por la sombra de su gorra, pero Gerardo conocía esa forma de caminar, esa espalda ancha que cargaba costales como si nada. Era el tío Julián. Nos dice que su tía Rosy soltó un grito ahogado, tapándose la boca con las dos manos. Una fuerza invisible los mantuvo clavados al suelo, como si estuvieran congelados en el tiempo. La luz del local bajó de intensidad, volviéndose amarillenta. El hombre avanzó con un paso firme hacia la mesa del rincón, la misma donde se habían sentado los delincuentes. Los miró directamente, pero no les dijo nada. Su silueta se veía sólida, de carne y hueso, pero extrañamente rodeada por una neblina gris. Los miró y les sonrió gentilmente. Luego giró la cabeza hacia la salida, dio media vuelta y salió a la calle, perdiéndose instantáneamente en la oscuridad de la madrugada. En ese mismo segundo el aire acondicionado volvió a arrancar. Las luces recuperaron su brillo, y a Gerardo y su tía les regresó el aliento. Los dos se quedaron viendo, atónitos, testigos de algo que nadie les iba a creer. El viernes llegó con una tensión insoportable. Esperaban que los extorsionadores aparecieran en cualquier momento del día. Dieron las 2 de la tarde, las 6, las 9 de la noche y nadie se presentó. La taquería cerró sin novedad. Pasó el fin de semana, pasó una semana completa y los tipos simplemente desaparecieron de la zona. La familia de Gerardo no sabía qué había pasado, hasta que llegó el martes por la mañana. Estaban desayunando en la cocina de su madre, con la televisión encendida en el canal de las noticias locales. De pronto, el reportero anunció un golpe importante de la policía estatal. Habían desmantelado una célula de delincuencia organizada que operaba en la región, capturando a los líderes del cobro de piso en una casa de seguridad ubicada en las afueras de la ciudad. Su tía Rosy y él se acercaron a la pantalla. Al ver las fotos de los detenidos, eran exactamente los tipos que habían dado la amenaza. Su tía Rosy y Gerardo se quedaron viendo, con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo un escalofrío que les recorrió de la cabeza a los pies, pero no de miedo, sino de una nostalgia y un orgullo profundo. En el fondo, ellos sentían y aseguran que fue el tío Julián el que ocasionó esto. El tío Julián había ido a visitarlos esa madrugada no para asustarlos, sino para avisarles que el patrón se iba a hacer cargo del problema, de la manera en la que él sabía hacerlo, con disciplina, con firmeza y sin rodeos. Fue al mismo nido de las víboras a poner orden para defender el negocio que con tanto sudor había construido en vida. Sea esto cierto o no, la familia relaciona este evento de la aparición del tío Julián con la solución al problema que se les presentaba. Hoy, las taquerías siguen llenas. Volvieron a recuperar el ritmo y trabajan con más ganas que nunca. Y cada vez que entran al negocio de madrugada, lo primero que hacen es prender una veladora junto a su foto y dejarle un vaso de agua bien fría, porque saben perfectamente que aunque su cuerpo descansa en el panteón, el tío Julián sigue de guardia, vigilando desde las sombras, asegurándose de que a su familia nadie le falte al respeto.